Nunca llegó la invitación, ni por correo ni por mensaje, ni siquiera en uno de esos grupos de familia cutres, llenos de gifs con purpurina y falsas alegrías. Pero me enteré igual, porque mi tía colgó en Facebook la invitación. Qué ganas de celebrar el gran día de Daniel y Sofía. Ya no queda nada. Y así sin más, supe que mi hermano se casaba y que yo no estaba invitada. No reaccioné de inmediato. No grité, no lloré, no llamé a nadie para preguntar por qué. Solo me quedé sentada al borde de la cama, con el móvil en la mano, leyendo cada comentario como si fuera un acertijo que tenía que resolver. Antes de que nos metamos en este lío, dejad un comentario y contadme desde dónde me estáis escuchando y qué hora es ahora mismo ahí. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. Esperé 2 días antes de conducir hasta casa de mi madre. No fui a suplicar, fui a hacer una inspección. A eso me dedico, soy arquitecta paisajista. Estudio el terreno, analizo el drenaje y determino si los cimientos son sólidos o si la tierra está a punto de venirse abajo. Cuando entré en el salón, el aire olía a velas caras de vainilla y a silencios incómodos. Mi madre Patricia estaba colocando hortensias en un jarrón que costaba más que mi primer coche. Mi hermano, Daniel, estaba sentado en el sofá, mirando el móvil, con el aspecto exacto del niño de oro al que en 26 años jamás le habían dicho que no. No parecían culpables, parecían organizados, como si hubieran ensayado un guión. Fui directa. Pregunté si la publicación era cierta. Mi madre ni parpadeó. Esbozó esa sonrisa tensa y ensayada que reserva para los contratistas a los que intenta pagar de menos. Me dijo que sí, que era verdad, que iba a ser una ceremonia pequeña, íntima, en La Rioja, muy selecta, muy delicada. Y entonces, el giro de guión. Alargó la mano y me tocó el brazo, un gesto que se suponía que debía ser reconfortante, pero que sentí como una invasión. Dijo que Sofía, la prometida de mi hermano, tenía una visión muy específica. Quería una estética etérea. Susurros, tonos pastel, un enfoque suave. Y entonces pronunció las palabras que recordaré el resto de mi vida. Dijo, Jazmín, es que tú eres tan intensa, eres logística, eres ángulos rectos y hojas de cálculo. Simplemente no encajas con la atmósfera. Me quedé allí, de pie, procesando los datos. No encajo con la atmósfera. Yo, que llevé las cuentas de esta familia durante 5 años. Yo, que gestioné los permisos para la ampliación de esta misma casa. Yo, que me encargué de las solicitudes de Daniel para la universidad porque a él le daba pereza leerse las instrucciones. Yo soy la viga maestra de esta familia. Y me estaban diciendo que desentonaba con el papel pintado, pero no habían terminado. Daniel por fin levantó la vista del móvil. No parecía avergonzado, parecía aliviado de que mamá estuviera haciendo el trabajo sucio. Me dijo que tenían que pedirme un favor. Ya que no iba a la boda, y como se me daban tan bien los detalles, querían que me quedara en Madrid gestionando los correos de los proveedores. No querían que Sofía se estresara con plazos o pagos en su gran día. Querían que fuera la directora de Proyecto Invisible de una fiesta a la que tenía prohibida la entrada. Mi madre lo presentó como un acto de bondad. Dijo que lo hacían por mí, para que no me sintiera incómoda intentando encajar con las amigas por influencers por de Sofía. Dijo que yo sería más feliz trabajando entre bastidores, donde destacaba. Era una clase magistral de manipulación. Me estaban despojando de mi título de hermana para recontratarme como empleada sin sueldo, y esperaban que les diera las gracias. Los miré de verdad, y por primera vez no vi a mi familia. Vi a un cliente que no podía permitirse mis tarifas. No grité, no lloré. Solo asentí, me di la vuelta y salí por la puerta. Los cimientos se habían agrietado oficialmente. No conduje a casa para llorar sobre la almohada, conduje a casa para hacer balance. Entré en mi apartamento, mi santuario, pagado con mi propio dinero, diseñado por mis propias manos, y abrí el portátil. No abrí las redes sociales. Abrí una carpeta llamada por gestión familiar. La mayoría de la gente tiene álbumes de fotos. Yo tenía hojas de cálculo. Durante 5 años había sido la arquitecta silenciosa de sus vidas. Abrí el archivo de logística de la boda. Era una obra maestra de organización. Había clasificado los contratos de los proveedores, calculado los plazos de los depósitos y codificado por colores los horarios de entrega. Incluso había hecho un análisis de la trayectoria solar en la finca de La Rioja para asegurar que la iluminación fuera óptima para las fotos de Sofía a las 5 de la tarde. Miré la pantalla, las cientos de horas de trabajo no remunerado representadas en esas celdas. Querían la estética, pero no querían a la arquitecta. No sentí tristeza. Sentí la claridad fría y afilada de un ingeniero de estructuras que se da cuenta de que un edificio está condenado. Seleccioné el archivo. No dudé. Lo arrastré a la papelera y la vacié. Luego abrí la aplicación de mi banco. Había una subcuenta de ahorros titulada por regalo boda Daniel.
Contenía 8.000 euros. Había pasado 2 años ahorrando ese dinero. Iba a regalarles el depósito para el banquete. Una sorpresa para ayudarles a empezar su vida sin deudas. Miré la cifra. Ya no era un regalo, era un finiquito. Abrí una web de viajes. No busqué fechas para el futuro. Busqué las fechas exactas del fin de semana de la boda. Escribí Bali. Si ellos querían un viñedo seco y cuidado en La Rioja, yo quería lo contrario. Quería vida, quería humedad, caos y selva. Quería un verde tan profundo que pareciera respirar. Encontré un retiro de bienestar en Ubud, 5 estrellas, piscina infinita privada con vistas a los arrozales, sin cobertura en las zonas comunes. El coste de 10 días, incluyendo un billete en primera clase, era exactamente de 7.900 euros. Hice clic en por reservar. El correo de confirmación llegó a mi bandeja de entrada en el mismo instante en que entró un mensaje de mi madre diciéndome que me asegurara de enviar la lista de contactos de los proveedores antes de acostarme porque Sofía estaba entrando en pánico por las servilletas. No respondí, simplemente cerré el portátil. La transacción estaba completa. Acababa de reasignar mis recursos de una inversión fallida a un activo de alto rendimiento. Yo misma. Llegué a Bali 3 días después. Bajar del avión no fue solo un cambio de lugar, fue una recalibración sensorial. El aire era denso, olía a tabaco de clavo, a tierra húmeda y a frangipani. Me envolvió como una manta cálida, aflojando al instante una tensión que no sabía que cargaba en los hombros. Me registré en mi villa. Era abierta, sin paredes, solo persianas de bambú y el sonido de un río corriendo en algún lugar más abajo. Apagué mi cerebro de directora de proyectos, dejé de calcular plazos, dejé de anticipar desastres. Por primera vez en una década no estaba sosteniendo el cielo para nadie, simplemente existía. Mientras tanto, a 11.000 kilómetros de distancia, en La Rioja, el cielo empezaba a resquebrajarse. Lo supe porque mi móvil, que había olvidado poner en modo por no molestar por durante una hora, se iluminó con una notificación del coordinador de la finca. No era un mensaje para mí, era una cadena de correos reenviada en la que yo todavía estaba en copia. El asunto estaba en mayúsculas, fallo de carga eléctrica. Al parecer, la visión de Sofía para la celebración incluía 3.000 bombillas Edison de estilo por vintage por colgadas por todo el patio. Era una visión preciosa. Yo lo sabía. También sabía que la instalación eléctrica histórica de la finca no podía soportar ese amperaje. Por eso 3 meses antes yo había redactado un contrato para un generador externo y un cuadro de distribución de energía dedicado. Tenía el permiso listo para presentarlo, pero yo no estaba allí para presentarlo. Me serví un vaso de zumo de guayaba fresco y observé a un mono columpiarse en un cocotero. Imaginé la escena en La Rioja. Patricia, mi madre, mirando un cuadro de luces que no entendía. Sofía gritando que su iluminación de cuento de hadas iba a hacer saltar toda la red eléctrica. Daniel, allí de pie, inútil, esperando que alguien le diera una solución. No solo excluyeron a una hermana, despidieron a la única persona que sabía la diferencia entre un voltio y un amperio. La tensión en mi pecho no regresó. En su lugar, respiré hondo el aire de la selva y por fin comprendí la diferencia entre ser necesitada y ser valorada. Me necesitaban para mantener las luces encendidas, pero no valoraban a la persona que le daba el interruptor. Guardé el móvil en la caja fuerte, la cerré con llave y me fui a dar un masaje. Las luces de La Rioja no eran mi problema. El silencio en Bali era tan profundo que se sentía como una presencia física, un peso suave sobre la piel que mantenía el mundo a raya. Pero en La Rioja, el ruido se estaba volviendo ensordecedor. No necesitaba oírlo para saber qué estaba pasando. Solo tenía que mirar los globos de notificación de mi móvil, que se multiplicaban como bacterias en una placa de Petri. Faltaban 48 horas para la ceremonia. En tiempo de bodas, esa es la zona roja. Es cuando la fachada se topa con la física. Pasé de las llamadas perdidas y abrí un mensaje de mi madre. No era un saludo, era una exigencia, escrita en mayúsculas, sin puntuación, un torrente de pánico. La florista se va, dice que el contrato es nulo, tienes que llamarla ya. Dejé el móvil en la mesa de teca junto a mi cuenco de fruta del dragón. Bebí un sorbo de café. Luego, con calma, abrí la carpeta de por eliminados por en mi mente para recuperar el archivo de la florista. Flores y espigas. De alta gama, artísticos y notoriamente estrictos con los contratos. 3 semanas atrás, Sofía había decidido que odiaba las rosas y quería glicinias en cascada. Era un cambio de 5.000 euros. Yo había negociado la adenda. Había redactado el nuevo calendario de pagos. Pero como era demasiado intensa y no encajaba con la atmósfera, no había estado allí para firmar la aprobación final ni para liberar los fondos de la cuenta de depósito que yo gestionaba para ellos. Pensaban que la boda funcionaba a base de atmósfera. Olvidaron que funcionaba a base de firmas. Volví a mirar el mensaje. Tienes que llamarla. No.
no tenía que hacerlo. Hay un concepto en ingeniería estructural que se aplica perfectamente a la dinámica familiar. Se le suele llamar el chivo expiatorio estructural. En los sistemas tóxicos, la persona identificada como el problema, la que es demasiado ruidosa, demasiado crítica, demasiado difícil, suele ser la única que sostiene el techo. La familia proyecta todo su caos en esa persona, culpándola del estrés, pero al mismo tiempo dependiendo de ella para que lo absorba. Creen que si simplemente eliminan a la persona difícil, por fin tendrán paz. Imaginan que el chivo expiatorio es un muro que les tapa las vistas. Así que cogen un mazo y derriban el muro. Lo echan abajo, felicitándose por el nuevo espacio diáfano, la estética aireada, la paz, y luego se sorprenden de verdad cuando el techo se les derrumba encima. No se dan cuenta de que el muro no estaba bloqueando la luz, estaba soportando el peso de toda la casa. Mi familia había quitado el muro. Ahora estaban de pie entre los escombros gritándole a los ladrillos que se apilaran solos. Mi móvil vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de voz de Patricia. Lo puse en altavoz dejando que su voz estridente se mezclara con el sonido de la lluvia en la selva. Jazmín, deja de hacer teatro. Sé que estás viendo esto. Sofía está teniendo un ataque de pánico. La florista dice que no montará el arco sin la liberación del depósito. Métete en Zoom y arréglalo. No te necesitamos aquí, solo necesitamos que hagas tu trabajo. Que hagas tu trabajo. El descaro era casi impresionante. Todavía no me veían como una persona con sentimientos a la que habían herido. Me veían como un electrodoméstico averiado. Para ellos mi intensidad era molesta cuando estaba presente, pero esencial cuando necesitaban presentar un permiso o hacer cumplir un contrato. Querían la fruta sin cuidar la raíz. Me di cuenta entonces de que esto no iba solo de una boda, iba de un malentendido fundamental de mi valor. Pensaban que mi competencia era un recurso natural que tenían derecho a explotar para siempre. Pensaban que podían insultar a la arquitecta y seguir viviendo en el edificio. Cogí el teléfono. No llamé a la florista. No llamé a mi madre. Abrí la aplicación del banco por última vez. Verifiqué la cuenta conjunta del evento a la que yo tenía acceso, la que requería mi clave digital para liberar fondos. El saldo era cero porque yo había trasladado mi contribución a Bali. Los contratos estaban todos pendientes de mi aprobación. Tenía el poder de salvarlos. Podía hacer una llamada, transferir los fondos de mis ahorros personales, disculparme con la florista y solucionarlo todo. Podía volver a hacer el pegamento. Podía sostener la casa un día más. Mi pulgar flotó sobre la pantalla. La antigua Jazmín, la hermana que solo quería ser lo suficientemente buena, lo habría hecho. Lo habría arreglado y habría esperado que, esta vez, le dieran las gracias. Pero la humedad de Bali había transformado esa versión de mí. Ya no era el pegamento, era la chica con el margarita. Cerré la aplicación. El techo se iba a venir abajo y por primera vez en mi vida yo no iba a estar debajo para recoger los escombros. Volví a leer los mensajes. Jazmín, deja de hacer teatro. Solo necesitamos que hagas tu trabajo. Sofía está teniendo un ataque de pánico. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de bloquear contacto. No fue un acto de agresión, no fue un castigo. Fue simplemente el sonido de una puerta cerrándose con llave. ¿Alguna vez has salido de una casa por última vez? No das un portazo, no le gritas a las paredes. Simplemente te revisas los bolsillos para ver si tienes las llaves, apagas las luces y cierras la puerta hasta que oyes el clic. Es un sonido silencioso, un sonido final. Eso fue esto. Pulsé bloquear a Patricia, pulsé bloquear a Daniel, pulsé bloquear a Sofía. Luego fui a mi correo y configuré una respuesta automática para cualquiera que no estuviera en mis contactos, informando de que estaba de vacaciones sin acceso al email y que respondería a todas las consultas a mi regreso. Dejé el móvil. El silencio en la selva era absoluto, sin notificaciones, sin exigencias, sin emergencias que en realidad eran solo la falta de planificación de otros. Sentí una vibración fantasma en el bolsillo, una memoria muscular de ansiedad, pero el aparato en sí estaba oscuro. Me recosté en la hamaca. Por primera vez en años mi mente estaba en silencio. No me preguntaba si era suficiente. No calculaba mi valía en función de cuántos fuegos podía apagar. Solo era Jazmín, respirando el aroma de la lluvia y la tierra, escuchando a los monos charlar en los árboles. En La Rioja la boda seguía adelante, pero era una cáscara vacía. Vi las fotos más tarde, capturas de pantalla que me envió Laura, mi prima, la única aliada que había dejado sin bloquear. Se les veía guapísimos. La iluminación era perfecta gracias a mi análisis de la trayectoria solar. La finca era impresionante gracias a mi negociación. Sofía parecía etérea con su vestido, pero si mirabas de cerca, se notaba la tensión. La sonrisa de Patricia no le llegaba a los ojos. Daniel parecía perdido, sus ojos buscando entre la multitud a la hermana que se suponía que debía estar gestionando los tiempos. Laura me escribió diciendo que todo el mundo preguntaba dónde estaba.
Tu madre le dijo a la tía Carol que no te encontrabas bien y no podías viajar. Pero luego la tía Carol vio tu historia de Instagram de los monos. Me reía a carcajadas, un sonido que asustó a un pájaro en la barandilla. Ni siquiera me había dado cuenta de que lo había publicado, pero me alegré de haberlo hecho. Que vieran la verdad. Que vieran que mientras ellos se ahogaban en un mar de pesadillas logísticas creadas por ellos mismos, yo estaba flotando. Laura envió otro mensaje. El generador saltó a mitad de la celebración. Las luces se apagaron durante el primer baile. Fue un caos. Papá preguntó por qué nadie había alquilado uno de repuesto. Mamá se echó a llorar. Cerré los ojos. No sentí alegría. No me sentí vengada. Solo me sentí distante, como si estuviera viendo una película sobre gente que solía conocer. El vacío que dejé estaba absorbiendo el aire de su día perfecto, y por primera vez no corrí a llenarlo. Abrí la galería y grabé un video corto. Solo la lluvia cayendo sobre las hojas gigantes fuera de mi villa, el vapor subiendo del suelo de la selva. No le puse un pie de foto hiriente. No mencioné la boda. Solo escribí paz y lo publiqué. Volví a Madrid un martes. Llovía, una lluvia gris y constante, pero por primera vez no me pareció opresiva. Se sentía como un nuevo comienzo. No fui a casa de mi madre. No fui a ver cómo estaba Daniel. Cogí un taxi directo a mi apartamento, abrí la puerta y respiré el aroma de un espacio que me pertenecía por completo. Las consecuencias me esperaban, por supuesto. Vivían en los mensajes de voz que no escuché y en los correos que fueron directamente a una carpeta que llamé archivo. Por lo que Laura me contó más tarde, la boda había sido un cráter financiero y social. Los padres de Sofía estaban furiosos por el fallo del generador. La finca amenazaba con demandar por los daños en la instalación eléctrica. Daniel estaba durmiendo en el sofá de un amigo porque la atmósfera etérea de su matrimonio se había evaporado en el momento en que se apagaron las luces. Se estaban ahogando entre los restos de una casa que habían construido sin planos, y esperaban que yo apareciera con un cubo. Pero yo ya no llevaba cubos. Estaba dibujando nuevos planos. 2 semanas después de mi regreso, estaba sentada en una sala de reuniones en el centro de Madrid. Frente a mí estaba el director ejecutivo de una enorme empresa tecnológica. Estaba mirando mi portafolio, específicamente los complejos muros de contención estructurales que había diseñado para una propiedad en un acantilado 3 años atrás. Esto es agresivo, dijo, señalando la página. Es intenso. La mayoría de la gente habría intentado ocultar la ingeniería, pero tú la has convertido en la protagonista. Lo miré a los ojos. La gravedad es intensa, dije. Si quieres que algo dure, no ocultas la fuerza, la resaltas. Me contrató en el acto. Era el mayor contrato de mi carrera. No quería algo suave, no quería susurros, quería estructura. Quería a alguien que pudiera mirar una ladera caótica e inestable y construir algo que no se moviera. Valoraba exactamente lo que mi familia había desechado. Esa noche fui a casa y abrí una botella de vino, no del barato que solía comprar cuando ahorraba para sus regalos, sino una botella que elegí porque me gustó la etiqueta. Me senté en mi balcón y miré el perfil de la ciudad. Entonces me di cuenta de que no había perdido una familia. Simplemente había salido de un papel que se me había quedado pequeño. Yo era el muro de carga que intentaron tratar como una cortina. Y ahora que me había ido, era libre de sostener cosas que de verdad querían mantenerse en pie. A los no invitados. Sé que estáis ahí fuera. Sé que estáis viendo esto, y quizá estáis sentados en el silencio incómodo de ser el que olvidaron, o el que escondieron, o el que simplemente no querían en la foto. Conozco el dolor específico de preguntarte por qué eras demasiado para la gente que más debería haberte querido. Pasas años editándote. Intentas ser más silencioso, más suave, más fácil. Intentas encajar en el marco que ellos construyeron. Pero escuchadme, vosotros nunca fuisteis el problema, erais la estructura. Os excluyeron porque vuestra realidad amenazaba su fantasía. No querían ver el trabajo que costaba mantener las luces encendidas, solo querían disfrutar del brillo. Cuando no os inviten a la mesa, no esperéis en el pasillo. No supliquéis por una silla plegable. Id y construid vuestra propia casa. Construidla con gente que ame vuestra intensidad. Construidla con gente que valore vuestra fuerza. Construidla tan sólida que cuando lleguen las tormentas, y siempre llegan, seáis vosotros los que estéis a salvo, secos y en paz. Ser la silla vacía en su mesa no es un castigo, es un ascenso. Ahora sois los arquitectos de vuestra propia vida, y creedme, las vistas desde aquí son mucho mejores. Si esta historia ha conectado con vosotros, si alguna vez habéis tenido que construir vuestra propia mesa porque no os daban un sitio, dadle al por like por y compartidlo con alguien que necesite oírlo. No olvidéis suscribiros. Nos vemos en la próxima.